Muy bien, muy buenos días hermanos, Dios los bendiga mucho. Acá estamos en el primer día del año, en lo que tiene que ver con la mañana. Ustedes tendrán esta prédica el segundo día, el día del domingo, por la mañana. Y bueno, no ha sido fácil elegir un tema o desarrollar una prédica en las condiciones que todos ya conocen. Y lo primero que me surge es agradecerle muchísimo a todos los que están allí, los que estuvieron durante todo este lapso de tiempo en el cual nosotros tomamos para ir poco a poco definiendo nuestra situación. Pero de verdad gracias, no un agradecimiento nada más que de cumplido, sino de verdad gracias porque han sido realmente fieles, han tenido una actitud muy reverente, muy respetuosa. Y bueno, los amo en el Señor, nunca voy a olvidarme de ustedes y desde acá quiero enviarles un saludo muy especial, un abrazo fraterno a todos, los quiero mucho y por supuesto esto no es una despedida porque seguramente en el corto plazo vamos a poder volver a vernos y darnos un abrazo y estar juntos. Cuando pensaba en esta palabra que iba a traerles hoy, decía de qué manera puedo desarrollar un tema sin poder explicar una situación como esta de irnos tan lejos del lugar donde estuvimos viviendo durante 40 años, porque de pronto es algo que todos pueden aceptar, algunos pueden aceptar, o tal vez muy pocos puedan aceptar. Lo entiendo porque los chicos, mis hijos, todos nos decían si están ahí bien, quédense, pero ahora que hemos tomado la decisión, no todos ellos están conformes. Quiero decir que de la palabra al hecho, a veces hay una distancia en la cual se presta para confusión porque no se entiende demasiado claro alguna decisión. Y de verdad que también ha sido muy difícil para nosotros tomar esta decisión. Y me decía, está bien, está mal. Y pensaba en Abraham. Abraham, nacido en el lugar donde estaba, con toda su familia allí. Un día el Señor le habla y le dice, te tenés que ir de acá y dejar toda tu familia y yo te voy a llevar a otro lado. No estoy poniendo comparación entre Abraham y nosotros, porque en ese momento hubo una voz audible, una visita de ángeles, son cosas muy distintas. Pero bueno, también nosotros sentimos la misma incertidumbre que Abraham, pero también creemos como Abraham que Dios tiene algún plan, no solo para nosotros acá, sino para ustedes ahí también. Por lo cual hoy podemos hablar de una nueva etapa para todos, para cada uno. Lo más importante es que el Señor acompañó a Abraham y que el Señor nos acompañará acá. Y por supuesto estará con ustedes en cada momento de sus vidas para guiarlos y para bendecirlos. Mientras estoy haciendo este prólogo para entrar en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, estoy también dándome cuenta de quienes pueden estar ahí, ¿no? Mi hermana que no está porque está de vacaciones y los demás. Los recuerdo uno por uno con mucho cariño y les deseo lo mejor de verdad. Esta carta primera del apóstol Pablo a los Corintios, nosotros tenemos dos cartas, se cree que hay algunas otras más. En primer lugar, cuando veo que Pablo manejaba de alguna forma la situación a través de cartas, que era la tecnología más avanzada de aquellos tiempos, bueno, pienso en que también se puede hacer una prédica desde acá y ustedes la pueden escuchar ahí y disfrutarla. Que no es una carta, es una especie de video que ojalá salga bien, porque estoy con algunos problemitas del parlante del celular, porque estoy en el exterior y espero que la imagen sea la mejor. Pero digo, uno puede, como a veces hacemos, que entramos en YouTube y vemos un video de un predicador y el Señor nos habla a través de esto.
Y a mí me gustaría hablar en este día como Pablo le habló a la iglesia, como un padre espiritual. El apóstol Pablo no sabía bien si iba a volver a verlos. Había estado con ellos unos años, había enseñado la palabra, había elegido a algunos diáconos, había puesto a alguien ahí al frente. Pero claro, a veces la gente tiene la mirada puesta en el hombre. Y en ese momento en esa iglesia había muchas divisiones en todos los aspectos. Divisiones en la parte económica, que estaban los ricos y estaban los pobres. Y la peor de las divisiones, que eran los carnales y los espirituales y los naturales, para decirlo de alguna manera. Los carnales, que todo lo toman por el lado de las emociones y de los intereses que pudieran surgir, y los espirituales, que bueno, habían comprendido el mensaje y trataban de ponerlo por obra de la mejor manera. Y estaban los naturales, que son el hombre común, que no entiende demasiado, que trata de hacer las cosas bien de acuerdo a lo que ve, lo que se siente. Lo que se siente es una chicharra. Hoy otra vez vamos a tener un día de mucho calor. Digo, el apóstol pide la unidad, pide inclinarse hacia el amor de los unos por los otros, de no hacer discriminación entre el que tiene más y el que tiene menos, y también el de tratar de estar moral y espiritualmente preparado para cosas mayores, porque este libro, esta carta al final habla de los dones espirituales, y si el apóstol Pablo no hubiera creído que dentro de la iglesia había personas que pudieran desarrollar estos dones, no hubiera hablado de este tema. Ustedes saben que había división, lo dice la palabra en el capítulo 3, dice así: hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Está hablando que él no se pudo expresar con cosas profundas porque no habían crecido. Y usted me va a decir, con un maestro como Pablo, la iglesia no había crecido, por lo menos en una gran cantidad de miembros. Es que no depende del predicador el crecimiento. El predicador trata de dar la palabra, la enseñanza, y después es la actitud de cada uno de cómo permite o no al Espíritu Santo que lo guíe, que lo ayude, que le enseñe. Por lo tanto, si me voy de alguna congregación después de haber estado algunos años y no aprendí nada, y hay otros que sí aprendieron, quiere decir de que algo me faltó. En estos años que estuve con ustedes he tratado, dentro de lo que Dios me ha dado, de enseñarles la palabra. Y sé que ustedes han tomado esta palabra, han aprendido esta palabra. Algunos son más nuevos, otros ya tienen años, y algunos han sido enseñados en otros lados y por lo tanto ya venían con algunas bases. Pero si no pudiéramos haber enseñado totalmente bien, si no fuimos muy claros, o ustedes no pudieron comprender o aprender, hay algo que sí pueden, y que es la unidad. Y la unidad solo se logra cuando se le pide a Dios tener el Espíritu Santo, tener lo que es el fruto del Espíritu, el amor, la paz, el gozo, la mansedumbre. Cuando falta todo esto, realmente es muy difícil que uno pueda comprender las cosas espiritualmente y que pueda actuar espiritualmente. El apóstol Pablo le decía: ustedes son carnales todavía, porque tienen celos, tienen contienda, disensiones. No soy carnal y andar en lo humano. O sea, el apóstol Pablo dice: están en la iglesia, algunos hasta se los ha escuchado medio como hablar en lengua, por ahí, dice, y hay un montón de dones repartidos acá adentro, pero hay algunos que siguen en la carne, o sea, son celosos, contenciosos. Y cuando el diablo encuentra esto dentro de una iglesia, entonces aparecen las divisiones ministeriales también. Y entonces algunos decían: yo soy de Pablo, el otro: yo soy de Apolo. ¿Esto no es acaso una decisión humana, cuando uno elige al hombre sobre el Señor? Porque en todo caso ahí tenían tremendos predicadores, ¿no?
el apóstol Pablo, un maestro extraordinario. Apolos, que dicen que era excepcional, dando la palabra. Y Cefas dice por ahí también, hablando de otro predicador. Y la gente, en vez de tomar el mensaje como venido de Dios y decir, Señor, gracias por habernos provisto de personas tan extraordinarias que nos hablan también la palabra, a ellos les hacía predilección uno u otro. ¿Puedo yo tener algún predicador que me guste más que otro como predica? Sí, sí se puede. Me gusta el estilo de Dante Gebel, cómo incluye la picardía, el chiste dentro de la prédica y cómo cómo de alguna forma él ha roto con un tiempo de atrás en donde todo era hablar de un Dios malo, de un Dios con la frente fruncida, que se enojaba por todo, que nos iba a castigar, y que si no haces esto vas al infierno y el otro al infierno, y entonces se hablaba muy poco de lo amoroso que es Dios, que a pesar de que sí es un Dios justo, estamos en el tiempo de la gracia y tenemos un Señor Jesucristo que pagó por nosotros para que tengamos la oportunidad siempre de ser salvos. Y Él tiene ahora otro estilo, me gusta el estilo, no es un hombre perfecto, pero es un hombre que trata de hacer comprender la palabra y se esfuerza, y sus prédicas duran 1 hora y pico, 1 hora y cuarto. Nosotros a veces la tenemos reducida, pero... Y él trata de explicar y de traer películas a la imagen de las personas para que comprendan. El Señor Jesucristo tenía el estilo de las parábolas, por ejemplo, para explicar y para enseñar. Sin embargo, hubo momentos en los que él se enfrentó a la multitud y le dijo, ustedes a mí me siguen por el pan, por los peces. La palabra que les digo no le importa demasiado. Si soy el Hijo de Dios no le importa demasiado. Ustedes quieren comer. Y dentro de su grupo de discípulos algunas veces los trató de insensatos, hombres de poca fe. Ni hablar de los fariseos, a los que los trató de hipócritas. Quiero decir, no importa quién esté dando la palabra, inclusive en ese momento el Señor Jesús en persona o Pablo, sino que importa qué receptor soy yo de esa palabra. Si realmente la atesoro, la aprendo, me gusta, quiero saber, le pido a Dios sabiduría, si por ahí hay alguna cosa que me tranque y no la puedo comprender exactamente, o estoy mirando quién predica, y porque hay algo de su personalidad que no me gusta, entonces yo descarto lo que dice. No me gusta porque grita, o no me gusta porque habla muy pausado. En fin, si llegamos a eso, hermanos, que sí se puede entender cuando uno recién empieza. Yo recuerdo que tenía mi predicador predilecto, pero eso fue apenas 4, 5, 6 meses de alguien que ignoraba totalmente el Evangelio. Y bueno, había un estilo y resultó ser después de todos los predicadores que escuché dentro de esa iglesia, que no eran pocos, el hombre que más problemas tuvo para poder mantener una línea de conducta que tuviera que ver con lo que decía. Así que el apóstol Pablo se encuentra con una iglesia a la cual le dedicó mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha unción, mucho poder de Dios, porque hubo sanidades allí. Y resulta que cuando tiene que escribir la carta se encuentra con que dice, bueno, no me puedo dirigir a ustedes como personas que hayan aprendido demasiado. Porque por lo que está pasando, dice el apóstol Pablo, yo no estoy metido adentro de ustedes, no conozco sus sentimientos, pero por lo que está pasando, que se pelean, que se dividen, que eligen predicadores, entonces me doy cuenta de que no se han dado cuenta de la realidad. Y dice aquella clásica frase, ¿no? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y esto es lo que realmente creo que ha pasado también entre ustedes. Yo planté, hay hermanos que han dado la palabra, los que están y los que estuvieron, reflexiones, prédicas, algunas veces tuvimos visitas y bueno, alguien plantó, alguien estuvo regando y usted con su presencia, usted pidiendo la ofrenda, usted dando la reflexión, usted estando presente, manejando una compu o simplemente escuchando la palabra y cambiando de vida, ha estado regando o ha estado plantando. Usted ha plantado la prédica que escuchó en alguna persona.
Y por eso tenemos que ser una familia. Yo estoy acá en el medio de un terreno con una naturaleza maravillosa. Y bueno, ahora están saliendo pastitos, después de tanto puedo ver pasto verde, pero porque hicimos toda una raspada de la parte de arriba, que es arenosa, que tiene muchas piedras. Y después de una lluvia que tuvimos de más o menos 15-20 milímetros desde que estamos acá, a los pocos días nos dimos cuenta que se estaba poniendo verde. Y si yo diera vuelta al teléfono y le mostraría, usted dice, pero hay pasto como acá. En realidad no había ni siquiera una señal de un pequeño pastito. Y ahora se está cubriendo todo, especialmente donde viene el agua de la mesada, que acá se tira en la tierra, porque esto chupa, chupa y chupa, puede echarle agua todo el día. En esa parte empezó a verse el primer verde, porque había un riego que se hacía justamente porque... Y después tenemos un tanque ahí que todos los días se va echando un poco de agua en la zona más cercana a la casa para lograr esto. En este caso nosotros no plantamos, pero hay lugares acá que plantan el césped y lo riegan todos los días con el molinete, todos los días, hasta que la realidad es que cambia el panorama. Y eso pasa en la iglesia, hermano. Alguien planta, alguien riega, alguien después aprolija, todos somos importantes. Pero, ¿cómo puede ir una iglesia adelante en la unidad? Y el problema que tenía Corintios, que quedaba claramente demostrado de que no eran espirituales, es que ellos se manejaban mucho con la vista. Con la vista y tal vez con el oído, escuchar cómo predica este o aquel. Y esto traiciona mucho, porque Dios necesita que nosotros tengamos un gran afecto, que nos amemos mucho, pero que ese amor no supere el lugar de Dios. A ver si puedo ser claro. Yo necesito de ustedes, ustedes necesitan de mí. Pero si yo no estoy, alguien va a ocupar mi lugar y alguien los va a ayudar. Si yo no puedo estar ahí, alguien va a ocupar su lugar y me va a ayudar. Pero hay alguien del cual no podemos desistir, y es Dios. Nadie puede ocupar el lugar de Dios. Nadie puede ser más que Dios en nuestras vidas. Y los carnales a veces, por su predilección hacia uno u otro, terminan por dejar a Dios en segundo o tercer lugar. Y cuando necesitan saber algo, en vez de ponerse de rodillas en oraciones y Señor, revelame esto, explícame esto o aquello, van a la persona, que por supuesto tiene errores, que puede que lo tome en un momento en el cual la persona está con algunas luchas, algún problema, y aunque un siervo del Señor siempre tiene una respuesta especial para darnos, quizás no fue exacta, y como nosotros más que inclinarlo a la palabra y al Señor nos inclinamos al hombre, entonces puede que nos pasen cosas como esta, y haya predilecciones. O a veces tal vez usted habrá ya dicho, ¿cómo puede ser que ese hombre pueda ser pastor, ni me saluda? ¿O cómo puede ser que ese hombre diga esto y fíjate? Y entonces uno, de acuerdo a la opinión, a lo que ve, a lo que cree que es, se hace una imagen y tal vez se pierde la bendición de que esa misma persona sea la que le dé un enorme mensaje que usted necesita en su vida. El apóstol Pablo está tratando de enseñarles algo. Hermanos queridos, es necesario que ustedes tengan una conversión real, tal como que el Señor mismo sea su guía, su ayuda. Yo he tratado de que vayan creciendo, que vayan recibiendo, pero por los resultados que veo. Algunos decían que Pablo no era apóstol, porque no estuvo con Jesús. Y eso que Pablo había ido y había estado con ellos un montón de tiempo, y pasaba de país a país, de región a región, era un hombre que llevaba la palabra, un misionero extraordinario, evangelista, apóstol, no sé, todos los títulos. Sin embargo, cuando uno está en la carne, puede decir ese o esa. A lo mejor puede ser que haya acertado, pero la mayoría de las veces nos equivocamos. Así como no podemos manejar las situaciones por las emociones, tampoco podemos juzgar a los demás por el gusto, por el agrado. O tal vez te habrá pasado que hay personas en las cuales
vos le tenías un poco reservada tu opinión porque no te gustaba mucho cómo era, y un día lo trataste y te diste cuenta que lo que parecía o lo que te dijeron no tenía nada que ver. ¿Por qué estoy desarrollando este tema, hermanos amados? El apóstol Pablo hizo después otra carta porque a él le hacían preguntas y entonces él respondía, pero a la vez se metía dentro de la iglesia y trataba de ordenar y de hacerles reaccionar de algunas cosas que no estaban bien. Bueno, porque no sé cuántas veces más ustedes escucharán una prédica que les haga, pero creo que todos estos años que han pasado nos hemos ido aconsejando unos a otros. En la iglesia hubo un poquito de todo, mayormente hubo muy buena gente. Hubo mucha gente que aprendió, que se adaptó, que supo cómo tomar el compromiso. También tuvimos personas que anduvieron por ahí dando vuelta y que le pegaron un golpe muy duro a la iglesia y espiritualmente hasta confundieron porque realmente sus actitudes no eran buenas. Pero esto pasa en todos lados. Hace 40 años que conozco al Señor, distintos estilos y distintas maneras y formas, y sin embargo siempre están los carnales, los espirituales y los naturales. Y quiero decirles algo en esta prédica. Estoy feliz de haber visto crecer a ustedes. No he sido tal vez el mejor maestro, no sé si he sabido explicar la palabra, pero nunca vine a ustedes con palabra humana. Nunca les propuse una decisión en la carne. Siempre fuimos a la palabra. Y si hay algo que me quedo en paz, es que siempre he tratado que sea la palabra del Señor la que ustedes conozcan. Jamás he tratado, por lo menos no sé si alguna vez no lo he logrado del todo, de hacer acepción de persona. Esto que hacían los corintios. De decir a este más, a este menos. Algunas veces, con el poco carácter que tengo, me ha tocado tener que dejar a algunos hermanos sentados, porque bueno, no habían comprendido el orden de la iglesia. Y bueno, quiero decirles que mi alma se dolía mucho. No es fácil. Hay otros pastores que no tienen problema de disciplinar y algunos hasta disfrutan de la disciplina, sintiéndose tal vez casi jueces de la persona. No ha sido esto lo que ha dominado mi vida de pastor y tampoco cuando he tenido que ocupar algún otro lugar de mucha importancia en la iglesia. Y acá vemos que el apóstol dice, yo como perito arquitecto, como la guía de ustedes, he hecho los cimientos. Ahora cada uno mire cómo edifica. O sea, tal vez no sea yo perito arquitecto, sea un constructor, un albañil que tengo experiencia. Y entonces he tratado de hacer lo que la misma Biblia dice, un buen cimiento. Haberles dejado a ustedes una buena palabra. Y ahora dice la Biblia, cada uno edifique con el material que quiera. Si usted quiere edificar su casa, o sea, su corazón, en donde he tratado de hacer los cimientos, no elija materiales berretas de mala calidad. Elija buen material y edifique. ¿Y cómo se hace esto? ¿Qué corralón lo vende? Acá está. En la palabra del Señor usted va a saber cómo edificarse. Cuando le aparezcan los celos, la contienda, el espíritu de división, sepa que eso es edificar con hojarasca, o sea, sobre la arena, sin buen cemento. Y entonces rechace ese material. Diga, no. Yo veo que los cimientos están bien hechos y si lo que pongo arriba no es bueno, si lo que está enterrado hubo una preparación, un trabajo para que sea bueno, yo tengo que edificar sobre cosas buenas. Y entonces edifique en primer lugar sobre el amor. Ame, aunque a veces haya personas difíciles de amar. Ame. Edifique sobre la fe.
porque habrá momentos en los cuales usted quiere edificar, pero le faltan los materiales, no se le hace sencillo, llegó a una cierta altura, hablo de la espiritualidad, en la cual le cuesta poner ladrillos, entonces va a necesitar armar un andamio, subir, quiero decir, tendrá que pasar a otra dimensión de vida, de enseñanza. Y no diga, no, a mí me marea la altura. Usted diga, Señor, vos estás en lo alto y yo también. Yo no me quiero quedar acá, pegado a la tierra con sus placeres, con sus gustos, con sus costumbres, con su cultura. Yo quiero edificar como quien edifica para el cielo, como quien envía al banco del cielo su dinero espiritual para tener buenos réditos a futuro. Edifiquemos, como dice la palabra, como para el Señor. Hay una anécdota que recuerdo ahí de un carpintero que trabajó toda la vida para un empresario y llegó la hora de jubilarse. Creo que una vez la hermana Alicia algo de eso habló. Y entonces el empresario le dice al carpintero, mira, te voy a pedir una gauchadita antes que te jubiles. Yo sé que ya es tiempo de que te jubiles, pero te voy a pedir una gauchada. Hacé la última casa. En ese tiempo, o en este caso era un carpintero, la casa era de madera. El hombre la hizo así nomás. Utilizó materiales que no eran buenos, no tomó en cuenta las escuadras y hizo una casa realmente que nunca la hubiera hecho en su vida. Pero en vez de estar agradecido con el que le dio trabajo, dijo, mirá que yo esta te la estoy haciendo de más y yo ya estoy jubilado. Entonces cuando él terminó la casa, el dueño de la empresa le entregó la llave y le dijo, esta es para vos, te lo mereces, estuviste toda la vida al lado mío, yo quería de alguna forma tener un aprecio, mostrarte cuánto te quiero. Y él se quedó con esa casa. Quiero decirle, hermano, cuando usted lo haga, hágalo como para el Señor. Ahí el empresario no veía lo que el hombre hacía, tal vez no estaba teniendo en cuenta porque confiaba mucho en ese hombre que trabajaba bien y tal vez tampoco tomó en cuenta porque la apariencia de la casa pintadita parecía buena, pero este hombre se habrá arrepentido mucho de no haber usado los mejores materiales. Desde acá quiero decirle esto, hermano, use buenos materiales, búsquelo en el fruto del Espíritu, use el amor, la fe, la paz, la mansedumbre, la templanza, porque esto siempre le dará buen fruto. Si usted toma una semilla que está seca, que no tiene, y la pone en la tierra, nunca va a tener una planta, ni siquiera va a salir, o si sale no va a tener fruto. Pero si usted elige la semilla, elige la tierra, prepara la tierra, va a tener frutos. Amado, podría seguir hablando mucho de esta carta porque los corintios no estaban nada bien. Y el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, hablaba mucho con firmeza y en otros momentos trataba de buscarle la vuelta. Pero él dice que aquel que haya edificado bien, su obra va a permanecer, y el que no lo haya hecho bien, el fuego la quemará. Quiero decirle que a veces podemos mudarnos a otra distancia, que podemos irnos a un lugar más pequeño, un lugar más grande, una ciudad grande, pero si hemos edificado, esa obra va a permanecer. Ustedes tendrán otros pastores a partir de este tiempo en adelante, otro lugar. Espero haber edificado bien y que en algún momento algo de lo tanto que hemos predicado le haya servido. Ustedes me sirvieron y mucho. Me han dicho cosas que me ayudaron. Han estado conmigo con sus oraciones, como creo que he estado con ustedes cuando han pasado momentos difíciles. En realidad esto es lo que me llevo. Un grupo de hermanos preciosos, no de ustedes solamente, sino de otros que han pasado. Algunos han partido, otros se han mudado, y algunos después de toda esta pandemia lamentablemente no están en el camino del Señor. Antes que me ponga a grabar esto, me llamó un hermano que estuvo con nosotros un tiempo, me llamó para las 2 fiestas y me dijo, ¿vos seguís siendo mi pastor?
y seguís siendo mi amigo. Y hace mucho que no nos vemos, y hace mucho que no le predico, pero he tenido la paciencia del Señor y confiado en que el Señor podía hacer sus cambios. He tratado de darle oportunidades para que se pueda desarrollar. Y esto es lo que me lleva, hermano. Que toda mi vida el servicio del Señor ha sido como lo es en la vida natural. Yo soy constructor y le he enseñado a muchísima gente a trabajar. Algunos han aprendido, algunos fueron agradecidos, algunos están creciendo día a día y haciendo cosas y otros nada. Pero ustedes me han dado realmente una bendición muy grande. Son muy buenas personas, los quiero muchísimo. Y espero que donde quiera que vayan ustedes sirvan para la unidad, sirvan para desarrollar lo que hagan en amor y que el fruto que haya en su vida sea el del Espíritu Santo. Es difícil lo que estoy haciendo, hermano. Tengo algunas razones que no puedo explicar. Acá la gente nos quiere mucho. Estoy aprendiendo la cultura, la forma, la manera que ellos se viven y se mueven. Pero voy a extrañar mucho. Espero que me entiendan. Espero que me entiendan. Pido perdón por todos los errores que puedo haber cometido. Y si algo les sirvió de mí, tómenlo como de Dios. El único que puede hacer algo bueno en ustedes es Dios. Los predicadores pasamos. Algunos porque parten con el Señor, otros porque se mueven de un lado para el otro, o algunas veces porque alguien se cambia de iglesia, pero Dios no cambia. Afírmese, aférrese. No se deje gobernar por las emociones, por los sentimientos o por la apariencia. Busque a Dios y que el Señor le muestre dónde estar. Y también pídale a Dios que le ayude a crecer. Tome la palabra, lea la palabra, estudie la palabra y ponga por obra. Y entonces sentirá usted que disfruta de las cosas de Dios y que no es un sacrificio ser cristiano. Quiero orar con ustedes. Todavía nos quedan cosas por resolver. Tenemos que ir a ver el tema de cómo terminar con el contrato del alquiler y después desarmar todo. Así que todavía mi cabeza está ahí cargada, buscando cómo desde la distancia tratar de solucionar todo. Después tenemos que pensar en nuestra mudanza, que es bastante grande, y eso todo que tiene que ver con lo material. Y ya estuvimos viendo algunas iglesias acá, porque a partir de ahora que me despego de aquel lugar de alguna forma, tengo que empezar a congregar, necesito un pastor que me predique, que me acompañe, pero seguiré contando con sus oraciones. Quiero orar con ustedes porque empieza un nuevo año y por ahí el otro día charlando con la hermana Alicia me dice, hermano, aunque sea una despedida de ese lugar, que sea un día de victoria. Y esto quiero que sea. Alguna vez el Señor estuvo triste, alguna vez el Señor lloró, alguna vez al Señor lo vieron morir en la cruz, pero hay victoria, porque Cristo resucitó. Y Cristo está resucitado y Cristo está vivo. Y esté, quien sea el predicador, quien sea el pastor, lo más importante, lo único importante, es que Cristo vive. Y si Cristo vive y está en su vida, usted entonces tiene que estar en victoria. Vamos a orar a Dios. Quiero que oremos también por la familia de nuestro hermano Ríos, que partió en estos días. Bueno, por ustedes, cada uno sabe cuáles son sus luchas, sus problemas,
Y lo mío, de parte, ustedes conocen algunos problemas que se están suscitando en estos días, que parece como que el enemigo ha tomado a una persona y la está usando, yo creo que alevosamente, no hay término medio allí. Así que vamos a orar juntos en esta hora y pedirle al Señor esto: Señor, donde quiera que nos toque ir, que podamos ser personas que edifiquemos con buenos materiales, que no estemos metidos entre los carnales que buscan las divisiones, las contiendas, que tratan de contradecir la palabra. Que las noticias que le lleguen a quien fue su pastor sean buenas, es decir, estamos firmes en una iglesia, hemos encontrado un buen lugar y estamos tratando de colaborar. No como las que le llegaban al apóstol Pablo, de todas las divisiones, excepciones de personas y otras tantas cosas que había por ahí. Amadísimo Padre, Señor del cielo y de la tierra, vos sabés, Señor, cuánto me cuesta esta oración. Pero ha habido situaciones mucho más complicadas y difíciles, donde tu mano nos ha acompañado. Se cierra una etapa, comienza otra, y tu palabra dice que los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Y estos hermanos, Señor, te aman, y yo te amo. Por eso esperamos de aquí en adelante, en esta nueva etapa, nuevas fuerzas, aunque alguno no tenga ninguna, puede pedir y tú le darás fuerzas como el águila, nos darás sabiduría, entendimiento, guía, apoyo, ayuda. Habrá también quienes se acerquen a ayudarnos. Estaremos para ayudar a quienes están cerca, pero amén de esto, la ayuda que realmente es firme y nos tendrá fuerte es la que viene de lo alto. En esta hora clamo para que tú llenes con tu presencia, con tu gracia, cada uno de mis hermanos, que nos dé fuerza a mi esposa y a mí para este nuevo tiempo. Señor, tu gracia acompaña a tu pueblo y nos acompaña a nosotros. Los amo al Señor. El amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes, ahora y siempre. Espero sus noticias y tendrán las nuestras. Dios lo bendiga mucho.